La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Siempre rechazo el odio y el rencor en todos los aspectos de la vida, porque eso no trae nada bueno a la sociedad y mucho menos al Partido Socialista. Y quien utiliza el odio y el rencor utiliza el lenguaje de la sinrazón. Y evidentemente voy a rechazar siempre, en mi partido, pero también fuera de nuestro partido, ese tipo de actitudes. Y yo le pido a todos los compañeros y compañeras que quieran que sea la secretaria general de todos los socialistas, que respeten a sus compañeros, que hablen bien de todos los que debaten en este proceso, apoyen a quien apoyen y que hablen bien del PSOE. Y el rencor y el odio nunca trae nada bueno, ni a la sociedad y mucho menos al PSOE. La reducción del déficit público permitirá que la deuda pública se reduzca en 7 puntos porcentuales. El sector exterior seguirá contribuyendo de forma positiva y así el saldo de la balanza por cuenta corriente se mantendrá en cifras de superávit próximas al 2% del PIB durante 4 años más, alcanzando así 8 años consecutivos de superávit por cuenta corriente. Consumo e inversión serán motores del crecimiento, en particular la inversión, sobre todo la destinada a bienes de equipo. Esta es la previsión que, si hacemos las cosas bien, hace el Gobierno a fecha de hoy. Muchas gracias, presidenta. Como portavoz de Exteriores de mi grupo parlamentario, solo he subido a esta tribuna por iniciativa del Grupo Popular para hablar de Venezuela. Entonces, dándole vueltas a este hecho, he estado pensando en la cronología de esta iniciativa que nos presentan y esto es lo que he encontrado. En la noche del pasado 19 de abril, Ignacio González fue detenido por la Guardia Civil destapando una monumental trama de corrupción en el corazón mismo del poder en la Comunidad de Madrid. A la mañana siguiente, el portavoz del Grupo Popular en esta Cámara puso un tuit que decía: consternado con las noticias que llegan de Venezuela. Tras sucederse las revelaciones y escándalos, el día 24 se produjo un hecho notable y es que la también expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se vio forzada a dimitir. El teletipo anunciando esta noticia salió sobre las 4:20 de la tarde. A las 17:32 Mariano Rajoy puso otro tuit que decía: nos preocupa la situación en un país hermano, Venezuela. Una y otra vez ustedes repiten la misma jugada como los malos futbolistas que solo tienen un regate. Hoy, tras 4 semanas de silencio parlamentario en medio de una ciénaga irrespirable de corrupción, la primera iniciativa que trae el PP a esta Cámara no es para dar explicaciones ni para asumir responsabilidades, es sobre Venezuela. Saludos, muy buenos días, bienvenidos a La Cafetera una mañana más, a este programa en el que nos juntamos aquí los disidentes, los resistentes, tantas y tantas personas para tratar de analizar qué es lo que le está ocurriendo a este nuestro pequeño mundo. Y para eso pedimos a todas las que os encontráis en las profundidades de Sherwood que avancéis, que os hagáis ver, que os hagáis sentir, en un programa además hoy en el que, bueno, sabéis que los días que tengo tertulia
y que tengo a primera hora de la mañana, pues el programa hay que grabarlo unos minutos antes, de manera que no están ni Emilio ni María, por lo tanto vuestra compañía es más necesaria que nunca. Es lo que llamamos un café de puchero, un café cocinado lentamente. Además tenemos muchas cosas de las que hablar. Tenemos que hacer un repaso a las portadas de los periódicos. Ese es el eje transversal del programa, que nos sirve un poquito para ir viajando a través de la actualidad. Pero ayer durante el programa sucedió algo que fue muy comentado después en las redes sociales. Sabéis que Emilio Silva, cuando estábamos terminando el programa, se refirió a una fosa común que se está exhumando en Guadalajara. Es la fosa de Timoteo Mendieta, un sindicalista de la UGT que nació allí en Sacedón, en Guadalajara. Fue asesinado 4 meses después del final de la Guerra Civil Española. Entonces su familia, hace más de un año, recurrió a la justicia argentina para buscar su cuerpo, y consiguió un exhorto, ya es el tercero que consigue, de la jueza María Romilda Servini, instructora de la denominada querella argentina que investiga crímenes cometidos durante el franquismo, que terminó finalmente por obligar a la justicia española a buscar ese cuerpo. Bueno, pues ayer comenzaban los trabajos de exhumación en Guadalajara, y nos hemos ido hasta allí. Ayer, cuando terminó el programa, Emilio nos dijo que se estaban iniciando estos trabajos, dijo yo me voy a acercar, y le dijimos, pues mira, nos gustaría colocar la mirada allí mañana y ver qué es exactamente lo que sucede en una de estas exhumaciones. Y fue muy revelador el viaje hasta allí. Nos encontramos con algunas personas como Gervasio Sánchez, el fotógrafo. Hablamos con René Pacheco, el arqueólogo que está llevando a cabo este trabajo. Un trabajo muy minucioso también, muy minucioso, porque tiene que quedar testimonio perfectamente detallado y además con aval científico de cómo se produce esa exhumación, porque algún día puede que se conviertan en pruebas, en pruebas periciales, y tienen que estar perfectamente detalladas y tiene que ser una exhumación muy técnica. Bueno, pues hablamos con él también. Estuvimos hablando con algunos familiares de otras personas que están en esa misma fosa y que, gracias a este exhorto de la justicia argentina, están viendo cómo pueden sacar a sus familiares y enterrarlos de manera digna. Bueno, están en Guadalajara en estos días, y la verdad fue una visita muy interesante, de la que ahora, a continuación, si os parece, daremos alguna cuenta aquí a lo largo del programa, después de despejar algunos asuntos que están sobre la mesa, que son los artículos de los periódicos y los audios que dieron de sí la actualidad ayer. Hoy todos somos retaguardia. Bueno, en un día en el que hay una gran conmoción en Francia, porque, como sabéis, Manuel Valls, el ex primer ministro francés, ha desatado una auténtica tormenta política entre los socialistas, anunciando que se va con Macron. Este partido socialista está muerto, lo dijo Manuel Valls. Hoy es la portada del periódico El País, trayendo, aunque no lo dice, indirectamente hasta nuestro país la crisis de la socialdemocracia. Casualmente, ayer que teníamos a Borrell en el programa, Josep Borrell, os acordáis que nos habíamos citado con él para hablar de su nuevo libro, donde hace un análisis sobre la situación del Partido Socialista y de lo que le está ocurriendo precisamente a la socialdemocracia europea. Le preguntábamos a Josep Borrell sobre el Partido Socialista francés, porque hay quien cree entrever muchos paralelismos entre un partido y otro, y en Francia se han desplomado. Y hay quien cree que a lo mejor en España van camino de hacerlo. Así que le preguntamos ayer precisamente a Josep Borrell sobre estos paralelismos que, por lo menos aparentemente, están tan cerca. Lo que ha pasado en Francia es que el Partido Socialista, la mitad de sus miembros por lo menos, son miembros muy significados, han abandonado a su candidato, el que ganó en primarias, para pasar a apoyar al candidato de otro partido sin por eso abandonar el Partido Socialista, lo cual me parece un comportamiento realmente incomprensible, increíble, ¿no? O sea,
usted apoya al candidato de otro partido, pues abandone el partido en el que está, ¿no? Pero es que ni siquiera se lo han pedido. Cuando en un partido pasan estas cosas es que ya está tan desvertebrado que prácticamente ha dejado de existir. No, desgraciadamente eso es lo que le pasa al Partido Socialista, pero estamos muy lejos de eso, ¿no? Lo que hay que hacer con los resultados de las elecciones es respetarlas. Y si a usted no le gusta el programa con el que se ha presentado su candidato, dígalo antes de competir, ¿no? O sea, o es que no sabía, señor Valls, cuál era el programa del señor Amón cuando lo descubrió, cuando supo que era incompatible con él, antes o después de perder las primarias. Pues dice el periódico La Razón que es la muerte del socialismo, que Valls vaticina el final del Partido Socialista francés, que se suma a Macron para las legislativas. Es precisamente la imagen de portada que han elegido ellos para ilustrar este tema, y no solamente lo llevan La Razón, el periódico El País. El periódico El Mundo dice: Valls se pasa a las filas de Macron y hunde más al socialismo francés. Dice: la sobrina de Le Pen abandona el Frente Nacional también. Bueno, conmoción en Francia por estos movimientos en el socialismo francés, inquietud en España por la sospecha o la sensación de que de una manera o de otra esto puede terminar ocurriendo en nuestro país, en un socialismo que se encuentra ahora precisamente inmerso en esas primarias donde se está produciendo esa gran batalla. ¿Os acordáis de esas declaraciones del alcalde de Calasparra, que han sido muy polémicas, hablando de la gestora en términos muy duros, acusándoles de prácticas filomafiosas? Y ayer Susana Díaz le pidieron que respondiese al alcalde de Calasparra, que se pronunciase sobre estas palabras. No lo había hecho mucho hasta ahora y Susana Díaz se pronunció en estos términos. Siempre rechazo el odio y el rencor en todos los aspectos de la vida, porque eso no trae nada bueno a la sociedad y mucho menos al Partido Socialista. Y quien utiliza el odio y el rencor utiliza el lenguaje de la sinrazón. Y evidentemente voy a rechazar siempre en mi partido, pero también fuera de nuestro partido, ese tipo de actitudes. Y yo le pido a todos los compañeros y compañeras que quieran que sea la secretaria general de todos los socialistas, que respeten a sus compañeros, que hablen bien de todos los que debaten en este proceso, apoyen a quien apoyen y que hablen bien del PSOE. Y el rencor y el odio nunca trae nada bueno, ni a la sociedad y mucho menos al PSOE. Bueno, un socialismo que en todo caso ayer celebraba los datos que se conocían de estimación de voto del CIS. La corrupción hace caer al Partido Popular, mientras que Ciudadanos y Partido Socialista suben. Y el Partido Socialista adelanta a Podemos. Ayer en el Partido Socialista celebraban estos datos porque ya sabéis que las encuestas, cuando son favorables, a todo el mundo le gustan, y cuando no son favorables se pide que se observen con cautela. Es lo que hizo ayer Podemos, que dijo, bueno, no hay que confiarse mucho en estas encuestas. Valoración del CIS. Ustedes saben siempre lo que decimos y lo que pensamos al respecto de las encuestas, que es que hay que tomarlas con mucha cautela. En estos meses siempre es importante tener los datos de las encuestas, pero creemos que están cambiando las cosas a ritmos vertiginosos, y lo que nos importa más de lo que está pensando la sociedad española en este momento, nuestros compatriotas, tiene que ver, insisto, con esa situación de excepcionalidad democrática que nosotros creemos, no solamente nosotros, sino que entendemos que es un sentir mayoritario de la población en nuestro país, y que tiene que ver con un uso parasitario, con un uso ilegítimo de las instituciones por parte del Partido Popular. El PP cae, aunque mantiene el liderazgo, y el Partido Socialista recupera la segunda posición, dice el periódico El País en su portada. El periódico El Mundo dice: el PP retrocede y el PSOE adelanta a Podemos en intención de votos. Dice también: el Partido Popular pide a los ministros más política tras la caída en el CIS. Rajoy volvería a ganar, pero cae 1,5 puntos desde enero. El PSOE se impone a Podemos y los varones creen que algunos están en clave de espera por si hay movimientos sucesorios, dice el periódico La Razón. Como digo, todo el mundo acogía con un cierto escepticismo unas encuestas que, por otra parte, ya se encargó Ciudadanos de poner suficiente relevancia. Decían, bueno, tomémoslas con cautelas, aunque estaban celebrándolo a dos manos. Solo es la valoración de los datos del CIS, ¿no? Sabéis que somos muy cautos siempre con las encuestas y que hay que ser muy prudentes, tanto para bien como para mal.
y tenerla siempre como un termómetro, pero nada más que eso, porque sabemos que los resultados de verdad están en las urnas. Pero sí que es verdad que el CIS que acaba de salir creo que es una muy buena noticia para el trabajo que estamos haciendo en las instituciones. Como sabéis, Ciudadanos, en este CIS que acaba de publicarse, nos dan casi un 15% de intención de voto. Somos el único partido que sube, todos los demás partidos bajan, y somos además el partido que más sube, y además tenemos el mejor resultado desde octubre de 2015. O sea, prácticamente en más de un año y medio no habíamos conseguido estar en ese termómetro de la sociedad española que es el CIS tan altos, ¿no? Así que quiero aprovechar para felicitaros. Así que debemos ser muy cautos, pero en todo caso es muy representativo que el CIS nos dé esta posición, decía Albert Rivera. Y mientras tanto Mariano Rajoy pues augura que vienen muy buenos tiempos por delante, vienen buenos momentos, dice Mariano Rajoy. La reducción del déficit público permitirá que la deuda pública se reduzca en 7 puntos porcentuales. El sector exterior seguirá contribuyendo de forma positiva y así el saldo de la balanza por cuenta corriente se mantendrá en cifras de superávit próximas al 2% del PIB durante 4 años más, alcanzando así 8 años consecutivos de superávit por cuenta corriente. Consumo e inversión serán motores del crecimiento, en particular la inversión, sobre todo la destinada a bienes de equipo. Esta es la previsión que, si hacemos las cosas bien, hace el Gobierno a fecha de hoy. Unas provisiones económicas que hace el Gobierno muy positivas, pero, sin embargo, Mariano Rajoy ya admitió ayer que no puede hacer más reformas económicas, que las grandes reformas ya se han resuelto y los grandes empresarios siguen pidiéndolo, dicen que aproveche el crecimiento para acometer reformas de calado, pero admite su impotencia ante la creciente dificultad con un PSOE en demolición. Eso es por lo menos la interpretación que hace el periódico El Mundo de sus palabras, aunque ayer, como escuchábamos, se felicitaba por estos resultados económicos. Sin embargo, siguen teniendo problemas muy graves relacionados con la corrupción. La Fiscalía sospecha que el número 2 de Interior alertó a Ignacio González. Y este dato, el chivatazo que se pudo producir en el entorno de Ignacio González, es también objeto de portada. Eso era el titular del periódico El País, pero era objeto de portada hoy en el periódico El Mundo. El fiscal sospecha que el número 2 de Interior se chivó a González. Anticorrupción precisa que no imputa ningún delito a Nieto. Cree que el expresidente recurrió a jueces, fiscales, policías y políticos para intentar entorpecer la investigación y que González acusó a La Puerta de pagar su seguimiento en Colombia. También lo encontramos en el periódico La Razón, polémica entre Anticorrupción y el número 2 de Interior por el chivatazo a González, dice, y nos lo encontramos como gran portada del periódico ABC. Anticorrupción alienta las dudas sobre la connivencia de Interior con Ignacio González. Dice que los fiscales del caso Lezo se ven obligados a desdecirse tras aludir al secretario de Estado de Seguridad en relación al presunto chivatazo. Y también el expresidente de Madrid acudió a jueces, fiscales y policías para lograr impunidad, según el informe que rechaza su excarcelación. Bueno, es la polémica de corrupción que acompaña a Ignacio González y que sirvió precisamente ayer para que Podemos evidenciase algo que es un secreto a voces, que el Partido Popular, cada vez que se ve rodeado por un asunto grave de corrupción, termina recurriendo a Venezuela, termina utilizando el asunto venezolano exclusivamente para tapar sus propias vergüenzas. Y esto lo pusieron ayer en evidencia en el propio Congreso de los Diputados y lo escuchamos, y la verdad es que cuando uno escucha ordenados los casos es tan impúdico lo que ocurre. Podemos, ustedes repiten con Venezuela como los malos futbolistas, la única jugada que saben. Muchas gracias, presidenta. Como portavoz de Exteriores de mi grupo parlamentario, solo he subido a esta tribuna por iniciativa del Grupo Popular para hablar de Venezuela. Entonces, dándole vueltas a este hecho, he estado pensando en la cronología de esta iniciativa que nos presentan y esto es lo que he encontrado.
En la noche del pasado 19 de abril, Ignacio González fue detenido por la Guardia Civil destapando una monumental trama de corrupción en el corazón mismo del poder en la Comunidad de Madrid. A la mañana siguiente, el portavoz del Grupo Popular en esta Cámara puso un tuit que decía: consternado con las noticias que llegan de Venezuela. Tras sucederse las revelaciones y escándalos, el día 24 se produjo un hecho notable, y es que la también expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se vio forzada a dimitir. El teletipo anunciando esta noticia salió sobre las 4:20 de la tarde. A las 17:32, Mariano Rajoy puso otro tuit que decía: nos preocupa la situación en un país hermano, Venezuela. Una y otra vez, ustedes repiten la misma jugada como los malos futbolistas que solo tienen un regate. Hoy, tras 4 semanas de silencio parlamentario en medio de una ciénaga irrespirable de corrupción, la primera iniciativa que trae el PP a esta Cámara no es para dar explicaciones ni para asumir responsabilidades, es sobre Venezuela. Esos paralelismos en el calendario, esos puntos en el calendario marcados cada vez que el Partido Popular tiene algún problema, termina llevando Venezuela a los titulares de las portadas de los periódicos. Bien, bueno, en todo caso, el Partido Popular, incapaz de huir de una corrupción que sigue asediándoles, que sigue manteniendo, además, haciéndoles retroceder en las encuestas, incluida la del CIS. Y bueno, sin embargo, lleva a la portada de los periódicos a Ignacio González hoy y también a la familia Puyol. Hoy es la fotografía de portada en el periódico El Mundo. Dice: los Puyol perplejos. La familia Puyol se encuentra perpleja, considera un montaje fotográfico el documento en el que Marta Ferrusola se presenta como la madre superiora del clan y pide mover dinero entre sus cuentas en Andorra. La defensa del expresidente Jordi Puyol, dice el periódico, entregó ayer un escrito en la Audiencia Nacional en el que dice ignorar el origen de esa documentación. En fin, uno más de tantos y tantos casos que están asediando a este país. La Fiscalía se querella contra la Generalitat por la compra de urnas, dice también el periódico El Mundo, que están ultimando una querella contra la decisión del Gobierno de publicar ayer la convocatoria para licitar las urnas del referéndum. Y así, entre unos y otros, la casa sin barrer, y eso sí, los ciudadanos cada vez más hastiados van castigando poco a poco, lentamente, a través de las encuestas, esta clase política que se encuentra sumida en una situación de absoluta inacción. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Bueno, yo os lo decía al principio, ayer tuvieron mucho impacto en el programa, lo vimos en las redes sociales, fueron muy comentadas las palabras de Emilio Silva cuando se refirió al caso de Timoteo Mendieta, a la enorme deuda que tiene la democracia española. Sabéis que Timoteo Mendieta fue un sindicalista de la UGT, fue asesinado 4 meses después del final de la Guerra Civil Española, y han tenido que ser varios intentos a través de la justicia argentina, los que ha hecho la familia, para tratar de exhumar sus restos para poder enterrarlos de forma digna, con esta ignominia, con esta vergüenza que vive todavía este país, el segundo país del mundo con más fosas comunes después de Camboya. Bien, pues ahora en Guadalajara, después de un exhorto de la justicia que procede de la jueza María Romilda Servini, se está abriendo esta fosa común. Es esta querella argentina que está investigando los crímenes cometidos durante el franquismo, y aquello se ha convertido en un polo que retrata muy bien las deficiencias de una transición realizada con la boca pequeña en nuestro país, que dejó tantos asuntos pendientes, entre ellos el de las fosas comunes. Bueno, pues ayer, cuando Emilio Silva se pronunció en esos términos, hubo un gran impacto en las redes sociales. Hubo mucha gente comentando sus palabras. Y le escuchamos hablando así. Hoy empieza en Guadalajara
La segunda exhumación de Timoteo Mendieta, que fue un hombre asesinado en el año 41, un republicano miembro de la UGT, que su hija, Ascensión Mendieta, cumplió 88 años viajando en un avión a Argentina para pedir ayuda a una jueza que tiene abierta una causa allí para investigar los crímenes del franquismo desde el año 2010. Hace un año se abrió esa fosa, se identificaron ordenadamente 10 personas que estaban en una lista del libro de registros del cementerio y justo Timoteo Mendieta no pudo ser identificado con una prueba de ADN, por lo cual los arqueólogos sospechan que fue anotado ese día como enterrado allí, pero fue realmente enterrado en una fosa al lado, que es la que se empieza a abrir. Gracias a lo que hizo Ascensión Mendieta, hay 10 familias que pudieron identificar a un antepasado y ahora hay otras 10 que se han sumado a esto. Y en el fondo son las dos caras de la moneda, ¿no? Mientras el Valle de los Caídos tiene un gasto de 2 millones de euros para el Estado, que salió un informe que se hizo público ayer, pues las familias sin ninguna ayuda pública, a pesar de lo que diga Rafael Hernando de que se acuerdan de sus padres cuando hay dinero, jamás una familia de un desaparecido ha recibido un céntimo del Estado, y eso que según todas las normativas internacionales tendría todo el derecho a reclamarlo. Pues precisamente en la ciudad donde empezó su carrera política Rafael Hernando, en Guadalajara, se va a iniciar esta exhumación y son las dos caras de la relación de esta democracia con ese pasado, ¿no? Pues tenemos al dictador bien cuidado y con sus víctimas pagando con sus impuestos las flores frescas que se le pagan cada 2 días, y esa exhumación que va a ser hecha gracias pues a la Asociación de la Memoria Histórica y a un grupo de voluntarios que pues que van a dedicar su tiempo, su esfuerzo, su conocimiento a sacar a esa gente de allí, a poder hacerles un estudio teológico, e incluso la semana que viene visitarán la fosa un grupo de 40 electricistas noruegos de un sindicato que ha estado financiando algunas exhumaciones en España, ¿no? Y tienen que venir de Noruega a hacerlo. Entonces, pues igual la cafetera debería pasar por allí. Que yo quería preguntarte, porque en todo esto yo creo que fuera se verá como algo muy extraño, muy extraterrestre, ¿no? Que en España sigamos todavía así. Bueno, pues hoy van a estar allí varios corresponsales extranjeros, precisamente del Wall Street Journal, de Associated Press, de Reuters. Quiero decir, para la prensa extranjera es, por un lado, incomprensible, ¿no? Con una democracia en el siglo XX, el Estado, y digo el Estado porque no se ha responsabilizado de eso ningún gobierno desde que murió Franco, pues no haga una cosa tan básica, de básica de derechos humanos, que es enterrar dignamente a su ciudadanía, ¿no? A una ciudadanía que tiene hijos, que como esta mujer, Ascensión Mendieta, pues no para de decir que quiere morirse habiendo tocado un hueso de su padre, ¿no? Y eso que cuando hablamos de estos asesinatos, el asesinato fue el principio de la tragedia de todas estas familias, ¿no? Porque luego vivieron en una especie de apartheid, les robaron un puesto que tenía su familia en el mercado de Guadalajara y tuvieron pues que vivir casi de la mendicidad durante unos años buscando comida donde fuera, ¿no? Entonces tenemos un Estado que ni siquiera es capaz de atender algo tan básico. Y realmente las mimbres que se han construido en España para sostener la democracia que hoy tenemos son excesivamente frágiles. Y eso tiene que ver directamente con que no han entroncado con la memoria de quienes lucharon, dieron su vida, dieron su juventud, para que yo pueda hablar en este micrófono con toda la libertad que hoy lo estoy haciendo. Y eso es algo que les debemos todos los que ejercemos esas libertades a personas que se han muerto en silencio, en sus camas, en sus pueblos, en el exilio, sin poder hablar, sin estar nunca en una portada de un periódico, sin figurar en la lista de padres y madres de la libertad y de la democracia en este país. Y todo ese silencio lo arrastramos y lo vamos a seguir arrastrando hasta que no hagamos justicia política, simbólica, cultural y mediática con ese pasado. Bueno, pues cuando terminó el programa, después de que acabásemos y estábamos en el estudio, sentados los tres, Emilio Silva, María y yo, y estábamos leyendo las reacciones en las redes sociales, María, desde el fondo del estudio, dijo, pues a mí me produce mucha curiosidad. Dice, me gustaría saber cuáles son los efectos de la apertura de esta fosa común. Habíamos seguido además la entrevista a los familiares de
Timoteo Mendieta, en el intermedio, con unas declaraciones muy impactantes, queriendo recuperar ese cuerpo para que tenga un entierro digno. Y entonces dijimos, bueno, pues vámonos para allá y así podemos verlo en primera persona y contarlo mañana en el programa. Cogimos el coche y nos fuimos para Guadalajara. Una fosa común es un espacio que es francamente interesante. Yo tuve la oportunidad de ver hace muchos años, la primera vez ya conocí a Emilio Silva, y en Piedrafita de Bavia me dijo, se están exhumando allí unos cuerpos, es una fosa común con varias personas. Y una de las primeras cosas que se observan es que se acerca mucha gente que durante años no ha querido externalizar ni verbalizar nada relacionado con la guerra civil, y se acercan a los alrededores, y de pronto te vas encontrando a gente que tímidamente se coloca en las proximidades, gente mayor, ancianos, que guardan en su memoria esta historia, pero que nunca la han querido hablar porque el miedo continúa todavía. Año 2017. Hay un profundo miedo a exteriorizar, a verbalizar sucesos de la Guerra Civil Española. Y esto se ve muy claramente cuando uno se acerca hasta una exhumación. Por allí se va juntando gente, va llegando gente que se va colocando en las cercanías, va mirando tímidamente, se va acercando y al final termina incorporándose, ¿no? Bueno, pues allí estaban los voluntarios, llegamos a Guadalajara, además caía un sol a plomo, y los voluntarios, que son arqueólogos, gente muy preparada, porque como decía al principio, entre otras cosas, tiene que ser una tarea, una actividad muy técnica, tiene que quedar muy bien detallada, muy bien escrito el procedimiento, porque en algún momento se pueden constituir pruebas. No es el caso en este momento, pero podría convertirse, y para eso la recogida tiene que ser especialmente minuciosa, ¿no? Además de que no es un trabajo sencillo, porque son fosas comunes excavadas en profundidad y, bueno, implica unos ciertos riesgos también para la gente que está trabajando allí. Pero no son unos voluntarios que llegan con unas palas y sacan los restos, ¿no? Esto tiene unos protocolos determinados muy claros, ¿no? Bueno, pues estuvimos allí. Una de las primeras personas con las que nos encontramos fue con René Pacheco, el arqueólogo que está dirigiendo precisamente esta exhumación y que se encontraba dirigiendo esos trabajos. ¿Cuál es el caso de Timoteo? ¿Qué es lo que hace que tenga una singularidad, además, este caso concreto? Pues el caso de Timoteo, la singularidad que tiene es que es la primera víctima reclamada por un juzgado internacional. En este caso, la justicia argentina ha reclamado la exhumación de este cuerpo, lo que ha hecho que el juzgado de Guadalajara haya tenido que aceptar ese exhorto y permitir la búsqueda de Timoteo en la fosa de Guadalajara. Desde luego, la familia intentó luchar por encontrar a Timoteo hablando con las instituciones españolas y haciendo todo lo que se podía hacer desde aquí, pero lamentablemente eso no llegó nunca a solucionar su problema. Nadie les hizo caso y finalmente fue la jueza argentina Servini de Cubría la que dijo hay que hacer esa exhumación, voy a hacer un exhorto internacional y por eso estamos aquí hoy trabajando. Y han estado viniendo por aquí sus familiares, ¿no? Sí, los familiares de Timoteo están aquí, es a partir de ellos que empezó este trabajo, pero bueno, nosotros no tenemos que olvidar tampoco nunca que hay muchos Timoteos Mendietas, que lamentablemente estos son fosas muy grandes, solo en esta parte del cementerio son 16 sepulturas con 265 cuerpos, se saben sus nombres, se pueden exhumar, la fosa que exhumamos el año pasado ha demostrado perfectamente que los cuerpos son identificables y por lo tanto no hay nada que impida el trabajo técnico para poder devolverle esos restos a sus familias. Si a partir de aquí alguien se niega a poder recuperar esos cuerpos, ya no es un problema técnico, eso ha quedado solucionado, es un problema de falta de voluntad política, de solidaridad, de derechos humanos, es otro tipo de problema, no tiene nada que ver con la recuperación física de los cuerpos. ¿Qué es lo que tiene esta exhumación que la hace diferente a las demás? Pues una de las cosas particulares de esta fosa es la profundidad que tiene, la cantidad de cuerpos en una sepultura que normalmente sería ocupada por un solo cuerpo. En este caso son 4 metros de profundidad donde se arrojan un total de entre 24 y 25 cuerpos, todos amontonados uno encima de otros y por lo tanto eso complica mucho las labores de excavación. Estáis excavando en paralelo, estáis haciendo una zanja en paralelo para
poder afrontarlo desde uno de los laterales, ¿no? Pero con esa profundidad, técnicamente tampoco debe ser muy sencillo, porque se puede desplomar toda la... Exacto, lo que tenemos que hacer, lo que estamos haciendo, trabajamos el año pasado, en enero del año pasado, en la fosa número 2, que era la primera información que teníamos, que ahí debía encontrarse Timoteo. Al estar vacía esa fosa, lo que hemos hecho es vaciarla y ir bajando ese nivel a medida que vayamos bajando la fosa número 1, que es donde tenemos que trabajar ahora. Entonces va a ser mucho más fácil para nuestro trabajo, porque tenemos mucho más espacio para trabajar que lo que teníamos el año pasado, pero eso no deja de complicar, porque tienes que estar entibando la fosa número 3, que está justo al lado, que se te puede venir encima, y luego justo en el otro extremo tenemos un árbol que es muy alto también, un ciprés, que también podría venirse encima. Entonces esas labores hay que tener siempre en cuenta la seguridad a la hora de trabajar, porque son 4 metros de profundidad y por lo tanto tienes que vigilarlo todo. Claro, te pregunto esto porque tú eres arqueólogo y lejos de lo que pudiera parecer, las exhumaciones requieren de un trabajo muy cualificado y enormemente técnico. No es un tipo que llega y abre donde puede, como puede y saca lo que puede, ¿no? Sino que tenéis un trabajo técnico muy específico que va detallando todo lo que se va encontrando, las formas de los cuerpos en las que están enterrados, todo eso, ¿no? Efectivamente, claro. Nuestro trabajo en una fosa común puedes llevar a cabo una metodología arqueológica, está claro, pero aquí lo que tienes que documentar sobre todo son esas evidencias que le demuestren a la justicia que lo que has encontrado son personas que han sido asesinadas y que ellos puedan investigar, proceder a una investigación una vez tú has terminado de hacer esa exhumación, porque estamos hablando que la justicia ahora mismo no hace absolutamente nada por estos crímenes, pero si algún día quiere hacer algo, pues que tenga sobre la mesa los informes técnicos que puedan certificar qué es lo que se ha encontrado en esa fosa y que puedan a partir de ella investigar. Por eso es importante documentar fracturas, orificios, las mismas balas, proyectiles, todo lo que te demuestre que esas personas fueron asesinadas. Hay muchos Timoteo Mendietas, nos decía René Pacheco, el arqueólogo que está dirigiendo los trabajos en esta exhumación. Una exhumación en la que también ha traído la atención de numerosas personas. Nos encontramos a Gervasio Sánchez, un prestigioso fotógrafo español muy reconocido, que además ha trabajado siempre sobre asuntos relacionados con desaparecidos en diferentes lugares del mundo, ¿no? Y nos interesaba mucho, estuvimos charlando un rato con él, porque nos interesaba mucho la visión de alguien que ha visto cómo desde Camboya hasta, en fin, los lugares más profundos de África, lugares en los que se han tenido que enfrentar crudas guerras civiles y que, sin embargo, han afrontado también la recuperación de los cuerpos enterrados en las fosas comunes. Y se da la paradójica situación de que, mientras tanto, un lugar que presume de civilizado, que presume de democrático, que presume de haber hecho una transición, dicen la transición perfecta, la transición ideal, sigue sin sacar de sus cunetas a sus fallecidos. Y ante esto, Gervasio Sánchez, que estaba por allí, está trabajando, está haciendo fotografías. Estuvimos un rato charlando con él porque este contraste con otros países del mundo resulta verdaderamente vergonzante. Gervasio, que llevas siguiendo temas de desaparecidos, bueno, la verdad es que no es una sorpresa encontrarte aquí, pero sí resulta paradójico el contraste entre los desaparecidos en España, que sigan existiendo tal número de desaparecidos, frente a lo que existen en Camboya, por ejemplo, ¿no? Bueno, la verdad es que el problema grave de este país es que llevamos 41 años de posfranquismo sin haber hecho bien, digamos, las tareas básicas, ¿no? La clase política española ha dado una gran lección de cobardía en su totalidad. No hay ningún partido político que se salve y ha sido incapaz de crear un proyecto serio y en profundidad, porque la ley de memoria histórica no es un proyecto serio ni en profundidad, para poner fin a las causas, a consecuencia, mejor dicho, de la Guerra Civil Española, ¿no? O sea, que no haya un censo
un banco sanguíneo a estas alturas, oficializado, preparado, para que cada vez que se encuentre un cuerpo se pueda identificar vía ADN a quién puede pertenecer. Me parece un acto de desidia total, ¿no? Teniendo en cuenta que en países como Bosnia o países como Colombia, que actualmente siguen en guerra, ¿no? Todavía no han entregado las guerrillas, las armas, la van a entregar en junio, ya se empezó a trabajar en la búsqueda de los desaparecidos, en el caso de Colombia hace 10 años y en el caso de Bosnia tras el fin de la guerra civil que se vivió allí en los años 90, ¿no? Entonces, realmente cualquier país del tercer mundo da lecciones a un país prepotente como este. Gervasio, has estado en otras exhumaciones, has retratado otras, pero ¿por qué esta de Guadalajara? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención de esta? Bueno, esta es la segunda fosa, en realidad la de hoy es la tercera fosa en España que se hace bajo la atención de un juez, judicializada. De todas las fosas que se han abierto en España, solamente en 3 casos ha habido un juez. Una juez en Palencia y 2 el año pasado, cuando se abrió la fosa número 2 del cementerio de Guadalajara, la parte civil del cementerio de Guadalajara, y esta vez que se abre la fosa número 1, ¿no? Donde hay enterrados 24 personas, ¿no? Por poner un ejemplo, en Colombia todas las fosas, aunque sean de un solo cuerpo, están judicializadas. Hay un fiscal del Estado presente. Esto da una idea clara de lo que ha pasado aquí. O sea, el PP, PSOE, Partido Comunista, Izquierda Unida, Convergencia y Unión, o lo que queda de ella, PNV, Esquerra Republicana de Cataluña y otro grupo minoritario, realmente han sido incapaces de buscar una solución al mayor drama de la Guerra Civil Española, que son los desaparecidos. O sea, son que hay aquí gente enterrada y que una mujer como Ascensión Mendieta haya tenido aquí a la justicia argentina para que la justicia argentina vía sorto obligue a un juez a ordenar abrir la fosa de este cementerio. Una señora que tenía 13 años, Ascensión Mendieta, cuando su padre fue fusilado y que en este momento tiene 91 años y que evidentemente se encuentra en una situación muy frágil y que no sabemos todavía si esta persona va a tener posibilidad de ver finalmente conseguido su sueño, encontrar a su padre para en realidad ser enterrada junto a él. El padre con el que nunca estuvo durante su adolescencia ni sus años de madurez quiere tenerlo en su muerte, ¿no? Eso es lo que pide esta señora. Y que esta fosa, a pesar de que Timoteo Mendieta era un militante de la UGT, haya tenido que ser abierta con dinero de un sindicato noruego, porque la UGT de este país está desaparecida. Es decir, vivimos en una situación, realmente, desde mi punto de vista, que da una idea clara de qué clase política, qué clase sindical, qué clase de historiadores, salvo excepciones, qué clase de judicatura tenemos en este país. Una judicatura, una clase política, unos historiadores que han pisoteado por 2 veces la memoria de las víctimas. Tú eres fotógrafo, eres un muy reconocido fotógrafo. ¿Qué imágenes marcas tú en la retina? ¿Cómo lo puedes describir para la gente que esté escuchando esto? ¿Cuáles son las imágenes que se quedan en una exhumación de esta naturaleza? Mira, yo llevo más de 20 años trabajando en exhumaciones. He estado en exhumaciones en Irak de 3.000 personas. Una fosa con 3.000 personas, hombres, mujeres y niños ejecutados de un tiro. He estado en Camboya viendo los campos de la muerte. He estado en centros de detención, tortura y donde mataron a los presos en Argentina, en Chile. He estado en fosas en Bosnia, he estado en fosas en Guatemala donde solamente había mujeres y niños, mujeres embarazadas y violadas, con claras muestras de haber sido violadas, con palos entre las piernas. O sea, podía describir cosas brutales. En España lo que más me ha impresionado es la dignidad con que las familias se enfrentan a esta maquinaria de silencio que empezó el día 1 del posfranquismo y que continúa 41 años después. Cómo los familiares se tienen que enfrentar a personas que lo han instrumentalizado políticamente, personas que simplemente miran hacia otro lado, personas que han pisoteado la memoria de las víctimas, personas que han pisoteado la memoria de los familiares de las víctimas, que todavía es peor, porque las víctimas al fin y al cabo están muertas y enterradas, aunque sean en cualquier hoyo, pero las familiares han tenido que luchar durante décadas por conocer la historia. Entonces, lo que yo me quedo es de la fragilidad, la dignidad de estas personas que sobre todo buscan la verdad, la memoria y la justicia. Gervasio Sánchez, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.
Había además numerosos corresponsales internacionales que estaban trabajando, participando en esta exhumación, porque hay un gran interés, hay una curiosidad extraordinaria en los medios de comunicación extranjeros, en la prensa internacional, en las redacciones de los periódicos extranjeros, por esta anomalía en el corazón de Europa, ¿no? Por esta anomalía que supone la desidia con la que se observa la recuperación de la memoria histórica y la recuperación de estas fosas y uno de los personajes, claro, una de las personas que más impacto, con el que más impacto nos causó hablar, fue con un familiar, uno de los familiares de otros de los que están enterrados en esa misma fosa común, porque son quienes de verdad revelan el sentimiento por el que han pasado decenas de miles de familias por toda España, que durante años han tenido que convivir con la angustia de los desaparecidos, con la angustia de aquellos que fueron asesinados y con la angustia de saberlos tirados en cualquier cuneta, ¿no? Y tuvimos la oportunidad también de acercarnos a las familias y poder conversar con ellos y escucharles y entender la naturaleza de su dolor. Y precisamente uno de los familiares que se encuentran junto a la exhumación es Pedro Canalejas Guzmán, que tiene ahí está aquí enterrado un familiar suyo. Un abuelo, Pedro Guzmán Fernández. Me dicen que ayer estuvieron tomando muestras a su madre de ADN, ¿no? Sí, ADN para cotejarlas con los restos, para identificar qué resto corresponden. ¿Cómo fue esa toma de muestras? Pues a ver, siguiendo las instrucciones que se dan a través del Ministerio de Justicia. Son muestras de la cara interna, o sea, del carril de las faciales por la cara interna. Entonces son frotis de saliva por la cara interna. Conviene tomar 2 por cada sitio, por si hay alguna contaminación o algo, poderlas cruzar y ver. ¿Y quién es su familiar, el que está enterrado en esta fosa? Es abuelo materno. Se llama Pedro Guzmán Fernández. ¿Y sabe cómo murió? ¿Sabe dónde murió? ¿Tiene datos más precisos? Sí. Lo tengo todo preciso, o sea, tengo una trazabilidad completa desde su detención, que fue en Alhóndiga, lo trasladaron a Sacedón, de Sacedón vino aquí. La primera detención se produjo el 2 de agosto, Sacedón salió el día 5 para aquí, el día 16 de agosto ya fue juzgado aquí por un juicio sumarísimo, la verdad que con 20.000 fallos, porque hay el juicio, el expediente se hace con una declaración y luego hay otras 7 o 8 declaraciones que son un corta-pega de la primera, y a partir de ahí el 16 se juzga, automáticamente se da la sentencia con pena de muerte y el 10 de noviembre lo fusilaron. ¿Y qué referencias tenía? ¿Qué sabe de su abuelo? Bueno, yo empecé a buscar datos desde el año 95, que empezamos con Emilio Silva, y con gente para la recuperación de la memoria histórica, se fundó después. Estábamos ayudando por toda España. Me acuerdo que estaba Paco de Jerez, o sea, había una serie de personas que estábamos estábamos comunicados por correo electrónico, cuando casi el correo electrónico era ciencia ficción, y cada vez que alguno de nosotros averiguaba algo, lo publicaba, lo pasaba a otros, y así íbamos buscando. Entonces buceábamos por archivos, hemerotecas, cuartelillos de la Guardia Civil. La verdad es que era dificilísimo. Estábamos trabajando y a lo mejor cada 2 años o cada año recibíamos una pequeña ficha que te daba ánimos para seguir avanzando, pero era muy difícil. Y así averiguaron que estaba en este lugar. Claro, sí, así averiguamos esto, y luego ya hacia el año 2005, 2008 ya empezaron un poco a abrirse archivos y ya se empezó a conseguir todo. Ya te dejaban ir a fotografiar las cosas y ya prácticamente supimos todo lo que había. Su familia, su madre, porque este es su abuelo el que está aquí enterrado, su madre, ¿cómo observaba esto? Mi madre era pequeña, mi madre tenía 11 años cuando pasó. Entonces quedaron mi madre y un tío de 8 y uno de 6, me parece. Entonces ellos, la verdad es que la represión ahí funcionó muy bien, porque a la abuela la daban paseo por las calles, le rapaban el pelo. Entonces la verdad es que mi madre lo que siempre ha tenido ha sido miedo. Incluso ahora con 88 años aún no está curada de salud. Aun cuando le hablas de estas cosas se pone muy nerviosa
y aún siente miedo. O sea, ahí la represión funcionó muy bien, pero funcionó muy bien, yo creo, en todo el pueblo. O sea, porque he hablado con gente del pueblo, gente mayor, ya muertos o fallecidos, o gente muy mayor, y es igual. En el pueblo la represión fue terrible porque no quedó casi ningún varón de izquierdas. Y en este caso, cuando le dice que van a sacar a su padre, ella ¿cómo lo observa? Hombre, ya está muy mayor, ya tiene demencia senil, y aunque recuerda mucho, tenemos la gran suerte de que a los 10 minutos o eso medio se le pasa. Yo ayer, cuando fui a tomar las muestras que me hacían falta para ADN, estaba hablando con ella, lo estaba reviviendo, le temblaban las manos. Digo, no te preocupes, no es nada, pero sí, lo revive muy mal, o sea, siente terror. Cuando ella piensa en esto, lo que provoca en ella es pánico. Probablemente por la edad que tuviera, en el momento en que el abuelo lo fusilan, muy probable que no fuera consciente de lo que es, pero luego tuvo que sufrir toda la represión franquista y toda la posguerra, con lo cual ella vivía relativamente bien, se tuvo que venir a Madrid a servir, a ayudar a sus hermanos, o sea, cuando iba al pueblo no era bien vista, esta decía que en el pueblo eran las chicas de derechas, eran crueles con ellas, con lo cual tuvo una dolorosa. Las personas con demencia senil no se acuerdan de lo que han hecho hace 2 minutos, pero sí se acuerdan de la infancia. Entonces ese recuerdo la altera mucho, la altera bastante. Pues ha tenido que ser una jueza argentina, la jueza Servini, quien ha impulsado con un exhorto, el tercero ya, quien ha impulsado esta querella argentina investigando los crímenes cometidos durante el franquismo y que ha permitido que algunos familiares puedan recuperar los restos de los suyos para poder enterrarlos de una forma digna. Y así quedan miles de Timoteos Mendietas. Timoteo Mendieta, este sindicalista de la UGT, que fue asesinado 4 meses después del final de la Guerra Civil Española y después de numerosos intentos ante las autoridades de nuestro país, su familia tuvo que recurrir al exterior. Qué mensaje, ¿no? Qué retrato. Pero, como decía René Pacheco, el arqueólogo que dirige esto, ¿cuántos Timoteos Mendieta quedan por España, el segundo país del mundo por detrás de Camboya, con más fosas comunes? Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo eres la Resistencia, y no estás sola. Mañana más, mañana volvemos. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Hasta mañana. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.